yo en mi merengue, de mi guira y mi tambora. Continuamos llevándoles el contenido preparado con mucho amor para ustedes esta mañana en el Mangú. Y la verdad, ustedes saben que somos una revista de actualidad, de entretenimiento, y tratamos de abordar los temas difíciles de una manera más digerible para todos en casa. Y en este momento, Diana, nos encontramos junto a una psicóloga que viene a darnos mucha luz acerca de un tema bastante preocupante. Hay un tema que hemos visto mucho en los medios de comunicación en estos días acerca de un niño que fue abusado, horriblemente maltratado por su familia. Y es tan importante ver las señales antes de que sucedan estas cosas. Sobre eso vamos a estar hablando en esta mañana. Así es, y por eso recibimos a la licenciada Leslie Amel Bogar, que ya Magnolia dijo, pues tiene una especialidad en este tipo de casos y situaciones. Bienvenida, licenciada. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Para mí es un placer estar aquí. Muy buenos días. Pues todos, como comentaba Magnolia, lamentablemente nos enteramos de este caso, la sociedad se consternó bastante, todos. Y una pregunta constante era, ¿por qué nadie se dio cuenta? En este caso en específico, los padres habían dejado a este niño en paz descanse donde su tía. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué nadie se dio cuenta de que estaba sucediendo este maltrato? ¿Cuáles son las primeras señales que podemos tener o cómo podemos obtener información en caso de que el niño se sienta amenazado y no quiera hablar sobre eso? Fíjate, el maltrato da señales y en este caso hubo señales. Lo que hubo fue negligencia, no atención a esas señales. Te voy a comentar algunas. Por ejemplo, las primeras señales y más evidentes son las físicas. Golpes, quemaduras, aruñones, y el niño mostraba evidencias físicas que fueron vistas en la escuela. Entonces, las primeras señales más claras ya ahí las tenemos. Señales conductuales. ¿Cuáles son señales conductuales? Pueden ser agresividad, hiperactividad, mucha irritabilidad, estos niños muy sensibles que lloran de nada, o cansancio y agotamiento, que el niño también mostraba esta señal, y la directora decía, este niño siempre está cansado, viene agolpeado, se le ven golpes y está cansado, o sea que esa señal de agotamiento físico, el niño la mostró. Y otra señal que puede haber son cambios escolares, niños que eran buenos estudiantes y de repente presentan una baja académica o presentan ausencias consecutivas sin una explicación. Y esto fue una señal importante, que el niño dejó de ir a la escuela y al pedirse cuentas, a llamar, al solicitarse que la persona que lo cuidaba, el tutor, fuera a la escuela, nadie fue, y lo que hizo fue que el niño dejó de ir. Entonces esta era una señal clave que de haberse escuchado, de haberse atendido, este niño presentaba golpes, ha dejado de venir, llamamos a la casa y nadie responde, es una señal de alerta fundamental. En este caso, que como dice, las señales estaban y había que dar esa voz de alerta, la escuela acude a la familia, que quizás sería lo lógico y lo normal, pero cuando el abuso viene desde la casa, es ignorada esta señal. Entonces, ¿qué pueden hacer los profesores en este caso? Si pueden acudir a otras instancias para buscar la ayuda que necesita el infante, a otros familiares de repente. ¿Qué sería entonces el segundo paso, ya que la familia no nos escucha? Claro, cuando tenemos sospecha de que hay maltrato, abuso sexual, cualquier tipo de situación de maltrato en un caso de un niño, no podemos nunca quitar la posibilidad de que venga de la familia. Entonces, aquí la prioridad es la seguridad física, la integridad física, emocional del niño. Y en ese caso, acudir a las instancias que son el CONANI y la Procuraduría en su dirección de niños, niñas y adolescentes. Entonces ya cuando una escuela, un orientador, un profesor ve este tipo de señales, vecinos, otros familiares, amigos, entonces es importante ir a las autoridades, porque muchas veces a las personas que estamos acudiendo, en este caso, a la tía, que era la que la directora estaba citando, era la misma persona que estaba realizando el maltrato. Y hay otras señales también que el niño mostraba, señales de regresiones en patrones ya logrados. Por ejemplo, niños que ya dormían bien y empiezan a tener problemas de sueño,
o niños que empiezan a tener problemas de alimentación. Incluso el niño presentaba dificultades, que era de las cosas que esta persona se quejaba que no comía o que vomitaba. Entonces el niño ya estaba presentando síntomas de trastornos de alimentación y también en el control de esfínter. Eso es otra cosa que mencionaba. Sí. Un niño ya de 8 años que no controla esfínter o ha tenido una regresión, es una señal de alerta fundamental. Wow. Sí, Y una ahí hay un pregunta. temor evidente, ¿verdad? Una pregunta, licenciada. Vemos en este caso, como en muchos otros, que la violencia hacia los niños viene de un ente familiar cercano. ¿Hay alguna manera de uno darse cuenta cuando puede haber un peligro con alguien de confianza, entre comillas? Fíjate, los niños, vamos a decir, son muy transparentes. Y a veces lo que no queremos es escuchar y ver las señales que nos dan los niños somos los adultos. La resistencia que hace un niño ante un lugar o una persona en específico es una señal importante. Si el niño, por ejemplo, siempre se resiste a ir a casa de esos primitos, o el niño iba al colegio bien y de repente no quiere ir al colegio, esa resistencia que el niño hace, que a veces podría parecer absurda, ante un lugar, ante una persona, siempre que vamos a ese lugar el niño se pone nervioso. Las señales de ansiedad, los adultos podemos decir cuando sentimos ansiedad, estoy ansioso. Sí. Pero un niño no te dice que está ansioso. Un niño muestra con su conducta la ansiedad. Por ejemplo, morderse las uñas, hacerse pipí, llorar, tics nerviosos como tartamudear, y esas señales físicas de ansiedad, somatización. Estos niños que dicen que le duele la cabeza o que le duele el estómago cada vez que van a ir al colegio. O que vamos donde tal persona, ay no, que me duele, que no quiero. Esas señales que ellos a veces no saben cómo poner en palabras, Sí. pero siempre a través de sus conductas y sus reacciones, vemos que una persona se acerca, el niño se tiembla, se retrae, no quiere saludar. Por eso siempre insistimos en no forzar al niño a dar besos y abrazos, porque esa señal de que el niño tiene, ese instinto que el niño tiene de con esta persona o no me siento segura o no siento confianza, es un protector en caso de maltrato. Porque si le decimos, tú siempre tienes que abrazar, tú siempre tienes que dar besos, entonces cuando viene la señal de el riesgo, entonces el niño no sabe decir que no. Hay que enseñar a los niños a decir que no. Tenemos que criar niños que sean, vamos a decir, obedientes, pero a la vez que sepan diferenciar y que tengan una voz de decir esto no me gusta, esto no lo quiero, esto me hace sentir mal, yo no quiero estar aquí. Esa asertividad de que el niño puede decir que no. En nuestro país se ha normalizado por generaciones el maltrato a los niños, porque si no te portas bien te doy una pela, si hiciste algo que no me gustó, te encierro, te pongo de rodillas, te golpeo. ¿Realmente hay leyes que amparan a los niños en esos casos? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de un familiar cercano que está viendo esto como algo normal? Y no lo es. Claro, sí, hay leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes contra el maltrato físico. Y se está haciendo una campaña desde hace varios años con el tema de esta normalización al castigo físico. El castigo físico es maltrato, es abuso al menor y está penado por la ley. Lo que pasa es que a veces no se cumplen Exacto. esas, vamos a decir, no hay ese seguimiento, no hay esa denuncia, porque para poder llevar a cabo la ley tiene que haber denuncias. Y muchas veces entonces si el papá es que golpea, la mamá no denuncia o viceversa. Entonces en la denuncia, en esos canales de comunicación, en esas normativas de que, por ejemplo, que en otro país está muy establecido, si un niño falta al colegio de una manera consecutiva, sin una excusa médica válida, se llaman asistencias sociales, se llama a los organismos reguladores. Si un niño, por ejemplo, se cita a los padres 3 veces y a la tercera el padre no asiste a la escuela, se llaman organismos reguladores. O sea, las leyes están, los estatutos están, lo que hay es que cumplirlos. ¿Y qué se hace en el caso de que ya un niño comente que se siente incómodo con tal situación? ¿Cómo podemos diferenciar de que el niño, por ejemplo, en el caso del colegio,
simplemente no quiere ir porque le da pereza, porque quiere quedarse jugando, o realmente está teniendo un problema de base en ese sentido? Es muy importante investigar. O sea, la comunicación escuela-familia es fundamental. Los padres ir a la escuela, investigar qué está pasando, la observación de los maestros. Se hacen evaluaciones psicológicas, evaluaciones emocionales y la observación de la dinámica del aula, esa comunicación constante entre la escuela y la familia, ver que si el niño comenta que hay un compañerito que lo trata mal, ir a la escuela, conversar, ver hasta qué punto es una situación de niños o hasta qué punto puede ser bullying, puede ser maltrato, siempre escuchar. Porque a veces con los niños como la primera reacción es, no, hombre, eso no es nada, o eso son cosas de muchachos, eso son cosas tuyas, es muy típico de nuestro país, eso son ñoñerías, pero realmente escuchar y atender, investigar, siempre investigar. En ese caso que usted dice que es muy común, que la gente, generalmente los mayores subestimamos o subestiman estas quejas de los niños o estas inquietudes, sin irnos a un plano tan drástico como el caso del niño que mencionamos al principio, ¿qué consecuencias puede traer en ese niño cuando sea adulto cierto tipo de maltratos y la indiferencia de sus padres? Fíjate, eso crea patrones de relaciones muy tóxicos en la adultez, porque son personas que pueden desarrollar, vamos a decir, o una actitud muy sumisa y muy dependiente, aceptando las situaciones de maltrato, buscar parejas donde vamos a decir, se replique esa situación de maltrato, donde yo me quedo como una víctima y la otra persona es un maltratador. O sea, yo busco, vamos a decir, busco relaciones donde me sienta cómodo, porque así es que he crecido. Si yo he crecido en una situación de maltrato donde mi posición es como víctima, pues yo voy a replicar eso porque es mi lugar conocido, mi lugar seguro. En otros escenarios, esa víctima tiene tanta ira, tanta rabia, tanta amargura, que lo que se convierte es un agresor. Entonces se cambia el papel. Ese niño que creció como una víctima, por eso vemos casos en otros países de estos niños que son muy maltratados, que son muy sumisos, que de repente entran a una escuela con un arma, porque son ese perfil de niños que van guardando y después explotan. Entonces tenemos esos dos perfiles, el que se queda como víctima la vida entera tomando esa posición, y el que cambia de lugar a una posición de agresor y entonces empieza a replicar ese maltrato con otras personas. Bueno, muchas gracias a la licenciada Bogar, que ha estado con nosotros en esta mañana trayéndonos muchísima luz acerca de este tema que puede ser tan difícil tanto para padres como para profesores y para todo el entorno alrededor de un niño. Gracias nuevamente.